Y vamos a hablar un poco ahora de la actualidad argentina, de la política argentina y de algunas cuestiones que están sucediendo en el comienzo de esta carrera electoral. Carrera que hay que recordar, es una maratón, no son 100 metros llanos, no importa cómo salís, importa cómo terminás. Y todavía falta mucho para esa meta, que probablemente sea ya entrado noviembre cuando se dispute un balotaje o segunda vuelta, aunque no habría que descartar aún un escenario de victoria en vuelta única. Lo cierto es que en uno u otro caso todavía hay mucho por delante. Quería arrancar hablando de un tema, de una palabra que se puso de moda en estas semanas y que creo que no es adecuada para definir aquel fenómeno que se trata de definir cuando se la usa normalmente, pero que sí nos sirve de disparador para pensar otras cosas. Porque hay una diferencia entre un concepto y una etiqueta. Y ustedes dirán, ¿de qué estás hablando, Lantos? Bueno, un concepto es una idea que a partir de determinados parámetros se puede aplicar a distintas situaciones sin importar los nombres propios en esa situación. Digo, un concepto es algo que se puede compartir de manera común entre muchos. Si nos ponemos de acuerdo entre todos de qué se trata esto, después no hay duda de si algo entra o no entra en esa definición. No importa quién sea el observador. En cambio, una etiqueta es algo que uno le pone a algo que le gusta o que no le gusta para justificar que te gusta o que no te gusta, y que cuando tenés que explicar de qué se trata o por qué lo aplicás en ese caso y no en otro, empezás a hacer agua. Voy a dar un ejemplo muy claro que es en realidad el tema del que vine a hablar hoy, que es la idea del feudalismo. ¿Sí? ¿Es un concepto o es una etiqueta? Tal como se utiliza ahora en la política argentina. Bueno, yo creo que no es un concepto, sino que es una etiqueta, porque no está claro de qué hablan cuando hablan de feudalismo. Está claro que se busca una palabra que remite a algo antiguo, a algo medieval, que remite también a una sociedad que era a todas luces más injusta de que lo que es ahora, y hace referencia a la falta de mecanismos democráticos o republicanos en determinado ámbito. Ahora bien, más allá de esa idea vaga que en general se utiliza solamente para calificar gestiones y gobiernos de un solo color político, ¿de qué se habla cuando se habla de feudalismo? ¿Cuáles son las características que supuestamente le dan ese mote, esa etiqueta o ese concepto a un gobierno? Veamos. Uno podría decir, bueno, es porque se perpetúan en el cargo. Entonces, son feudales aquellos gobiernos que, más allá de cualquier restricción constitucional o legal, se perpetúan en el cargo. Ahora, si eso fuera así, tendríamos que estar hablando de feudalismo en la ciudad de Buenos Aires, que desde hace 16 años gobierna la misma fuerza política, en Corrientes, donde una fuerza política llegó al poder mediante una intervención además que se saldó con violencia y que tuvo serios visos de corrupción. Pregúntenle a Aguado por la plata de la intervención de Corrientes, si quieren. Y que desde entonces domina de manera hegemónica una provincia. Sin embargo, no vemos que los llamen feudales, ¿no? A esos distritos. Por el contrario, muchas veces se les pone como ejemplo. Otros dirán, bueno, no alcanza solamente con la perpetuación de un mismo espacio en el tiempo. Es una cuestión de linaje familiar. Mirá lo que pasa con los Rodríguez, mirá lo que pasa. Bueno, en ese caso los Pose serían feudales en San Isidro y nadie habla así de los Pose. Digo más, la ciudad de Buenos Aires, donde gobernó 8 años un tipo, 8 años el que era su mano derecha, y ahora están poniendo por la ventana al primo del que gobernaba al principio también. Y sin embargo, nadie dice que la ciudad de Buenos Aires es un estado feudal. Podría tener que ver con el manejo discrecional de poder, la falta de oposición o de controles institucionales al manejo del poder. Pero lo que vimos esta semana en Jujuy, por ejemplo, destierra esa caracterización, porque hemos visto a un gobernador que sale en una entrevista en televisión diciendo: yo garantizo
que los que hicieron tal cosa van a ser declarados culpables. Yo mando a la policía a entrar a un territorio de una universidad donde no puede entrar. Yo cambio, hace 3 semanas, decía Morales, 2 artículos de una reforma constitucional porque a mí se me canta. Bueno, y sin embargo, no hemos visto a nadie que ante la horrorosa situación que se está viviendo en Jujuy en estos días declame un estado feudal en esa provincia. ¿Por qué no? Bueno, a esta altura del partido, quienes escuchan este programa saben que la respuesta, por lo menos la respuesta que propongo yo a esa pregunta, es una sola. No son feudales porque no son peronistas. Y porque en esta Argentina, desde hace mucho tiempo, está viviéndose en un esquema con ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda, o como les gustaría decir, usando otra palabra de moda, otra etiqueta que utilizan en lugar de concepto, de castas, que es una casta, bueno, una estratificación social de la cual no se puede salir. Vos naciste de determinada manera y no podés salir de esa manera. Y si sos peronista, entonces se te pone la etiqueta de feudal. Si sos peronista, está bien reprimirte cuando protestás. Si sos peronista, la Corte Suprema interviene para decirte qué podés hacer y qué no podés hacer. En cambio, si no lo sos, siga, como se vio esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Y como decimos siempre, esto llevado al extremo te lleva a que si sos peronista pueden dispararte en la cabeza y nadie va a investigar qué pasó realmente esa noche, como pasó con Cristina Fernández de Kirchner. Y yendo un paso más allá, bueno, ya sabemos lo que pasaba en la dictadura si eras peronista. Básicamente, entonces, eso es feudal para algunos en la Argentina. Feudal es peronista, no importa si solo lleva un mandato. Sí, como pasa con muchos gobernadores que después de un solo mandato se los considera de esta forma. Si vienen de otro partido, como pasa en Santiago del Estero, era radical Zamora y sin embargo, desde que se juntó al peronismo pasó a ser feudal. Si gobierna en minoría, como le pasó a este gobierno, si acata los fallos o se lleva bien con el sistema, como pasó en San Juan. Bueno, si no estás del lado correcto, de la línea imaginaria que trazan algunos, sos feo, sucio y malo, sos peronista y no importa lo que hagas o lo que dejes de hacer. Sos sospechoso y probablemente también sos culpable. Cuando en realidad uno empieza a mirar en detalle el comportamiento de ciertas instituciones, el comportamiento político de ciertos sectores, y hasta uno podría tener la tentación de decir que quienes responden más a un esquema feudal de ejercicio del poder son los del otro lado. Pero no vamos a hacer eso, porque además, si nos ponemos en el dudoso ejercicio revisionista de vincular un esquema de poder teórico del pasado con un ejercicio de poder real del presente, hay otros que se adaptan mejor que el feudalismo, como por ejemplo las mafias, pero ese es asunto para otra columna. Lo cierto es que ese es el feudalismo como etiqueta. Sin embargo, a mí me interesa el feudalismo como concepto, a ver si de esta idea tan difundida se puede sacar algo positivo. Podemos extraer algún tipo de idea política que nos permita utilizarla a nuestro favor. Ya que está tan difundida hay que aprovechar eso, porque una de las cosas más difíciles es instalar una idea. Bueno, la idea de feudalismo ya está instalada, pero discutámosla, debatámosla. Desde ya, el feudalismo se refiere a una forma de organización social que sucedió en un periodo histórico concreto, en una parte de la Edad Media, ni siquiera en toda la Edad Media, en Europa. Después se habló de feudalismo japonés, bueno, se exportó a otros lados, pero que tenía unas pocas características inequívocas y que la hacían distinto a cualquier otro periodo histórico. Y una de ellas, probablemente la más característica, tenía que ver con la relación, para ponerlo en términos clásicos, a ver si les va a gustar, entre fuerza de trabajo y decir capital es atemporal. En realidad en esa época el concepto no era capital, pero sí, entre los que mandan y los que eran mandados. Y la forma característica de relación entre los que mandaban y los que eran mandados en esa época era la institución de la servidumbre. ¿En qué consistía la institución de la servidumbre?
de nuevo, muy a grosso modo, y que me disculpen los historiadores, voy a decir burradas, voy a cometer inexactitudes, pero la idea es más o menos bajar el concepto, es que un siervo era una persona que, si bien en teoría no es esclava, es dueña de su propio destino, en la práctica estaba sometida a un régimen de trabajo del cual no podía salirse. Tenía que trabajar a destajo para subsistir, y lo único que había en su vida era el cumplimiento de esa tarea. Básicamente, un siervo, para tener un lugar donde vivir y lo básico para comer todos los días, tenía que pagarle a su señor, un noble, una obligación mensual que muchas veces superaba su capacidad de producción de ese mes. Y eso lo que generaba de alguna manera era una deuda permanente con ese señor que nunca iba a poder saldar, y por eso estaba sujeto a ese espacio de trabajo. Pero no solo eso, sino una cosa más, que es que esa deuda de alguna manera les decía que toda su vida iba a ser igual, que no importaba cuánto trabajaran, no iban a poder salir de esa situación, y que probablemente sus hijos iban a tener una vida exactamente igual a la de ellos, atados al mismo sistema de servidumbre. Digo yo, esa descripción de alguien que trabaja a destajo para llegar a pagar una deuda a la que siempre alcanza arañando o no termina de alcanzar de pagar, y que no tiene la perspectiva de que esa vida cambie en el futuro, ni suyo ni de las siguientes generaciones, ¿no se parece mucho a la vida que tiene hoy en día una persona que todos los meses arranca 200 lucas abajo, entre el alquiler, el transporte al laburo, la comida, y su cuenta, el sueldo, dice 180? ¿No se parece mucho a los que laburan 10, 12, 14 horas por día justamente para terminar de arañar, pagar las necesidades básicas que tienen, las cuestiones más básicas, y no tienen ni tiempo ni plata para el esparcimiento, para los consumos culturales, para hacer otra cosa que no sea preocuparse por el laburo de mañana? Que no tienen perspectiva de ahorrar, que no tienen perspectiva de que las cosas sean distintas en 10 años o en 15, porque muchas veces tienen laburos donde no se aprende un oficio, donde no hay una escalera ascendente dentro de una estructura, donde no hay un proyecto de vida más allá del mañana y pasado mañana, y muchísimo menos la idea de un ascenso social o de que tus hijos van a estar mejor que vos. Lo que parece mucho un sistema feudal es el capitalismo de esta época, este capitalismo que, excepto para un pequeño porcentaje de la población, y este no es un fenómeno solo de la Argentina, sino de todo el mundo, representa un esquema que te pide todo y no te da nada a cambio. O solamente te da a cambio lo mínimo necesario para que siga siendo funcional ese esquema, para que siga siendo una rueda más en el engranaje. Porque pasa algo cuando uno empieza a endeudarse, que es que la deuda va creciendo, se va expandiendo y ocupando el lugar que ocupaban otras cosas. La deuda va de a poco conquistando espacios de tu vida hasta que no deja lugar para ninguna otra cosa. Ni en tu cabeza, porque lo único que podés pensar es en eso, ni en el tiempo que tenés para hacer otras cosas, porque lo único que podés hacer es laburar para tratar de ponerte al día con esa deuda. Entre paréntesis, hay una novela extraordinaria de Paul Auster que se llama La música del azar, donde unos tipos van, juegan irresponsablemente una partida de póker, quedan endeudados por una suma relativamente baja, $10.000, y sin embargo, a partir de esa deuda, pierden toda su vida. Tienen que terminar todos los días poniendo una pared, armando una pared que no separa nada con nada, que no lleva a ningún lado, porque es la forma que le imponen para el pago de esa deuda. Y les digo, habiendo hecho esta descripción, no hay otra secuencia, otro mecanismo, otra realidad hoy en día que les haga acordar a ese feudalismo, a esa deuda que te obliga a lo urgente y no te deja pensar en lo importante, que va ocupando cada decisión y cada momento y cada lugar. Bueno, sí. La deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional es también a otro nivel un poco lo mismo. Es también levantarse todos los días
para ver cómo resolver esa cosita en vez de estar pensando en utilizar los recursos que generás para hacer un gasoducto, para hacer un satélite, para hacer una central nuclear, para hacer trenes, para abrir fábricas, para pagar mejores salarios, para pagar mejores jubilaciones. La relación del Fondo Monetario Internacional con los países que tiene sometidos es también, de alguna manera, una relación feudal. Es una relación que a través de una obligación condiciona cada aspecto de la vida de aquel que contrajo la obligación. Entonces sí, si separamos el concepto de la etiqueta, si limpiamos la discusión pública de las chicanas, de los lugares comunes, de las acusaciones vacías, y pensamos en lo realmente importante, y pensamos cuáles son los obstáculos entre nosotros, los argentinos, y lo realmente importante, ahí vemos feudalismo. Y si cada uno de nosotros, cuando mira las cuentas que tiene que pagar, y mira el trabajo que tiene que hacer para pagar esas cuentas, y cómo eso ocupa el lugar de tu vida que tendría que tener un proyecto de vida, algo que te haga crecer, que te haga ser mejor, que te haga tener un mejor futuro a vos y a tus hijos, ahí hay feudalismo. El capitalismo, que le gusta tanto a algunos, y cuando digo algunos me refiero a los candidatos de Juntos por el Cambio, no se parece en nada a ese capitalismo que nos imaginamos cuando cerramos los ojos, ese capitalismo que hoy solamente existe de manera parcial en algunos lugares del mundo, pero que era muy común hace 50 años, 60, ese capitalismo del estado de bienestar. Porque ese era un capitalismo sostenido en base a impuestos altísimos, a una presencia muy importante del Estado, a una presencia muy importante de los sindicatos, exactamente todo lo contrario a lo que están proponiendo ellos. Lo que ellos proponen no es capitalismo, es feudalismo de mercado. Y ese es el peor peligro que hay por delante en la vida del país, pero también de cada uno de los 50 millones que componemos esta patria. Un país unido por la radio.